Vamos en esta mañana una vez más a abrir la palabra de Dios para leer algunos versículos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego vamos a pasar a Santiago, está antes de Pedro, capítulo 1 también, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la otra escritura está en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Y la última, vamos a Pedro otra vez, capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, todos estos domingos que han pasado hemos estado hablando un poco sobre la fe y hemos visto en qué consiste la fe. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de la prueba de nuestra fe. Ya hemos hablado mucho de la fe y hemos dicho que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También hemos dicho que la fe no es solamente creer en Dios,
sino creerle a Dios, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de la prueba de la fe, porque es cierto que hablamos de la fe, que profesamos una fe, pero también es cierto que la Biblia dice que esa fe tiene que ser probada, tiene que ser puesta en el fuego. Entonces vamos a ver por qué razón esa fe tiene que ser probada. ¿Por qué Dios tiene que probar esa fe? Pero antes de poder hablar de eso, quisiera que viéramos un poco lo que fue nuestra vida pasada. Antes de convertirnos al Señor, nosotros vivíamos en incredulidad, éramos incrédulos. No le creíamos a Dios. Decíamos que creíamos en Dios, pero no le creíamos a Dios. Y andábamos de una manera natural. Decíamos, como se dice en el mundo, hay que ver para creer. Ignorábamos, hermanos, que la Biblia dice que para poder ver, nosotros tenemos que creer. Porque la palabra dice, y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El método humano es ver para creer. El método de Dios es cree y verás. Es prácticamente todo lo contrario. Entonces nosotros vivíamos en incredulidad. Nosotros vivíamos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, y éramos ajenos, se puede decir, a esa fe que habla la palabra. Pero un día nosotros oímos el Evangelio, escuchamos la palabra, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, una vez escuchamos la palabra de Dios, creímos en el Señor, y en ese momento entonces esa fe del Señor entró a nuestro corazón. Y dice la palabra, y habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, cuando creímos en el Señor, nuestra fe comenzó a desarrollarse, y es por medio de la fe, dice la Biblia, que recibimos la salvación. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces es por medio de la fe que llegamos a creer en el Señor. Y si una persona aquí en esta noche todavía no ha creído este día y quiere ser salvo, la Biblia dice que es necesario que crea, porque la salvación es para todo aquel que en Él cree. Entonces, una vez que creímos, entonces comenzamos a caminar, como hablamos el domingo, por fe, confiando en el Señor y confiando en su palabra. Pero, aunque vemos que la fe es algo precioso, porque nos lleva a confiar y a creer en las promesas del Señor, vemos también, hermanos, que la fe debe ser probada. Y todas las pruebas
Y todas las dificultades por las cuales tenemos que atravesar van relacionadas con la prueba de nuestra fe. Entonces, Dios permite situaciones, pruebas, dificultades, precisamente para probar nuestra fe. En la antigüedad, cuando usted lee las escrituras del Antiguo Testamento, encontramos que todos los hombres y mujeres que caminaron con el Señor tuvieron que pasar por la prueba de la fe. No hay ninguno que usted pueda decir que no pasó por la prueba de la fe. El mismo Abraham, allí en Génesis capítulo 12, versículo 10, ya Abraham había salido, porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te haré bien. Pero un momento que la fe de Abraham tuvo que ser probada, y dice que hubo un hambre en la tierra grandísima. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Dice: descendió a Egipto. Allí en Egipto duró unos días, pero tuvo problemas, tuvo grandes problemas. Aprendió una lección y luego volvió a regresar, pero su fe fue sometida a prueba. También la Escritura dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él tenía una promesa de Dios, pero él se veía a sí mismo y decía: oye, esto es como difícil la cosa. Sin embargo, dice que él se fortaleció en la fe. Pero también vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo llevó por el desierto 40 años. Y allí en el desierto, el Señor probó su fe, probó su corazón. Algunos murieron, pero algunos salieron fortalecidos, porque el Señor estaba probando la fe del pueblo de Israel. En Deuteronomio, si lo podemos buscar, capítulo 8, capítulo 8, vamos a leer del versículo 2. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Fíjese que dice que el Señor hizo pasar a Israel por el desierto. Lo afligió, lo probó con un propósito, para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que aprendieran, hermano, a confiar en el Señor. Entonces la fe tiene que ser probada, porque es fácil confiar en Dios, hermano, cuando todo contribuye a nuestro favor.
Había un hermano que decía, cuando usted abre la nevera y la ve llena, dice, vive el Señor. Pero cuando la abre y está vacía, ¿podrá decir lo mismo? Entonces, no es un asunto nada más de decir, sí, yo le creo a Dios, yo tengo fe en el Señor. Esa fe va a ser probada. El Señor va a probar nuestro corazón, a ver si realmente nosotros le creemos al Señor o no le creemos. Entonces mire que el Señor pasó al pueblo de Israel por muchas situaciones, pero el objetivo era primero que ellos vieran su corazón, conocieran su corazón, porque ya Dios lo conocía, pero a veces nosotros no conocemos nuestro corazón. Y le permitió, dice que hasta pasar hambre, para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También vemos en el Antiguo Testamento a Daniel en Babilonia y a sus amigos. No fue que Daniel y sus amigos, pues el Señor los llevó para Babilonia a hacer turismo, a conocer la ciudad, no. Los llevó precisamente a cumplir un propósito, pero para que su fe también pudiese ser probada. Y para que esa fe que ellos profesaban pudiera salir, como dice Pedro, pudiese estar en alabanza. Y si seguimos mirando, hermano, llegamos hasta el libro de Job, donde Job dice, me probarás y saldré como oro. Y ahí vemos cómo Job fue probado, cómo la fe de Job llegó a estar en prueba. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho en el libro de Job, porque hay un momento que Job está muy afligido, ya había perdido todo, estaba enfermo, sus amigos lo habían abandonado, y él dice, aunque él me matare, en él esperaré. O sea que ya Job estaba, su fe estaba siendo fortalecida. Entonces, al igual que todos los patriarcas, que todo lo que hemos visto, que el pueblo de Israel en la antigüedad pasaron por la prueba de fe, nosotros también estamos y hemos sido llamados a pasar por la prueba de la fe. ¿No cree usted, hermano, de que nosotros no vamos a pasar por pruebas, por dificultades? El Señor dijo, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué quedarán para el árbol seco? El mismo Señor tuvo que pasar por pruebas, por dificultades. Entonces, la vida cristiana no es una vida solamente de rosas, sino que también tiene sus espinas, porque estamos llamados al camino de la cruz. ¿Qué fue lo que el Señor nos ofreció a nosotros? La cruz. Él dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Él nos ofreció la cruz. Y para poder ir a la gloria es necesario pasar por la cruz. Es necesario que la fe sea probada. Cuando usted lee la parábola del sembrador, cada semilla pasa por un proceso, pero solamente hay una semilla que tiene un crecimiento y que da fruto, la que cayó en buena tierra. Porque dice que hay gente que cree, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Se aparta. Y la prueba viene ¿para qué? Para ver qué es lo que hay ahí.
si realmente es una fe genuina, si realmente es una fe verdadera. Siempre, hermano, el Señor nos va a probar. Y en todo lo que digamos, el Señor nos va a probar. En una oportunidad yo estaba en una casa y fuimos a como una reunión de oración. Y salió una muchacha creyente que estaba pasando por muchas pruebas, por muchas dificultades, tenía una situación difícil. Y el Señor me permitió en ese momento darle una palabra. Yo abrí un salmo y le di una palabra, hermano, de aliento. A los 15 días yo estaba en una situación de prueba, hermano, también. Y en esa situación de prueba yo decía, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Hermano, yo sentí como que si el Señor me dijo, lo mismo que tú le dijiste a la hermana, aplícatelo. Aplícatelo. ¿Por qué? Porque el Señor prueba nuestra vida, prueba nuestros corazones. Y todos tenemos que ser probados. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro? Fíjense lo que dice. Vamos a ver en detalle. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que a veces es necesario que pasemos por diversas pruebas. Esa palabra diversa es de varios colores. La prueba, hermano, tiene varios matices, pero en el fondo es la misma prueba, es la misma dificultad. Entonces dice, si es necesario, si no es necesario, el Señor no nos pasa por la prueba, pero si es necesario, tendréis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Y qué dice el 7? Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Toda esa fe tiene que ser sometida a prueba. Así como se somete el oro a la prueba. ¿Cómo hacen para probar ese oro? Cuando lo sacan de las profundidades, eso parece un carbón. Entonces le meten un soplete de fuego. Todo lo que no es oro empieza a salir hasta que va quedando el metal precioso. Así se prueba si realmente es oro o no es oro. Entonces dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y si el oro se prueba con fuego, nuestra fe también tiene que ser probada con fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego son las pruebas, son las dificultades, son las situaciones difíciles que como cristianos tenemos que pasar. Cuando uno se convierte al Señor, uno cree que ya uno no va a sufrir más. Ya yo creí en el Señor y puro gozo. Pero después un día despertamos y nos damos cuenta que el camino no es solamente gozo, sino que hay aflicción, que hay prueba. Porque esa es la única manera, hermano, por la cual el Señor prueba nuestra fe. Hay una película que se llama El Peregrino, pero está en dibujo animado. Dura como 25 minutos.
Es mucho mejor que la otra película. Y allí se nos muestra cómo el peregrino, para poder llegar a la tierra de la gloria, tiene que pasar por diversas pruebas, por diversas situaciones. Lo agarra el desánimo, lo agarra la pereza. Bueno, ¿qué no agarra al peregrino? Pero a la final, el Señor lo va llevando a su destino, que es la tierra prometida. Entonces, la fe tiene que pasar por el fuego. Si hemos creído en el Señor, dice que Filipenses, que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Entonces no es solamente, hermano, creer, también hay que padecer. Y el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, que no debe ser extraño para nosotros. Las dificultades, las pruebas, las aflicciones, eso no puede ser extraño. Eso, hermano, va incluido en el paquete. Hay un pasaje en Mateo donde dice: y aquellos que hayan dejado padre, madre, hijos, casa, por mí, recibirán mucho más, dice, en la vida eterna. Pero también dice: con persecuciones, con aflicciones. Entonces, ¿por qué el Señor permite, hermano, que nuestra fe sea probada? ¿Por qué el Señor permite que pasemos por situaciones? ¿Será que es que el Señor se complace vernos afligidos? No, hermano. Santiago nos dice el porqué. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Sabe cuál es el propósito del Señor? Producir en nosotros paciencia. ¿Y sabe lo que significa esta palabra paciencia en el original? Es la palabra jupone, quiere decir resistencia, soportar. El Señor permite que seamos probados en nuestra fe para ponernos, hermanos, fuertes, para ponernos duros, para que seamos de un material que frente a cualquier situación, pues nosotros podamos estar en pie. Por eso dice: la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Esa palabra paciencia ahí es aguante, resistencia. Entonces, prueba nuestra fe para que nosotros podamos hacer duritos, estar más duros. Había un hermano que decía que en el Evangelio tenemos que tener pie de plomo y lomo de burro. Y yo decía: ¿por qué, hermano? Porque no es algo fácil. Hay que aprender, hermano, hasta a llevar. El lomo del burro es duro. Entonces el Señor a veces tiene que ponernos ese lomo de burro. ¿Para qué? Para cuando llevemos, bueno, ya estamos tranquilos, estamos curados. Entonces fíjese, la fe produce aguante, produce resistencia, porque Él quiere que seamos creyentes, hermano, fuertes. Pero la única manera del Señor fortalecernos es sometiendo a prueba nuestra fe. ¿Qué más dice? Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis ¿qué? Perfecto. Esta palabra perfecto es maduro. Para que seáis maduros y cabales y completos, sin que os falte cosa alguna. ¿Se da cuenta, hermano, que el propósito de la prueba de nuestra fe no es que el Señor quiera afligirnos? No es que el Señor se goza en vernos, no, sino que el Señor prueba nuestra fe para poder fortalecernos, para poder hacernos más resistentes a las dificultades, a las pruebas. Todo el Señor va sometiendo a prueba nuestra fe. A medida que va caminando uno con el Señor va viendo si es necesario. En el libro Las Jornadas, el hermano Gino dice que a veces el Señor tiene que meternos en el horno. Dice el hermano ahí. Y a veces el Señor le pone 90 grados y nos va viendo. Y después nos voltea. Está todavía crudo, vamos a meterle 110. Y el Señor sabe hasta qué grado va metiendo. Porque dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. El Señor sabe hasta dónde va a meter el fuego. Pero ¿cuál es el propósito? Que estemos bien cocinados. El Señor nos está cocinando para que seamos, como dice Santiago, maduros y completos, sin que nos falte cosa alguna. Entonces ese es el propósito de las pruebas. Por eso dice la palabra: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, porque el Señor dice, le falta todavía. Todavía al hijo mío le falta esto, yo tengo que pasarlo por la prueba. Entonces ahí entendemos, hermano, de que Dios tiene un propósito y que nuestra fe es probada, pero para poder ser fortalecida. Entonces ahí es donde llegamos a Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido que un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, que más afirme, fortalezca y establezca. Ese es el propósito, hermano, de nuestra fe, de que nuestra fe sea probada después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque las pruebas son temporales. El Señor nos va probando de tiempo en tiempo. Pero después que hayamos padecido un poco de tiempo, me llama la atención porque Él dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y restablezca. Porque toda prueba tiene que llevarnos ¿a qué? A ser fortalecidos, a ser victoriosos. No es que usted se va a quedar ahí en la prueba eternamente, no. Usted tiene que salir victorioso. Porque la Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces no es un asunto de que usted va a ser probado y usted se va a quedar ahí toda la vida y va a estar derrotado, no. Cada prueba tiene que darnos una victoria. Cada prueba tiene que salir, tenemos que salir
fortalecidos. Tenemos que salir afirmados. El Señor, hermano, nos va enseñando. Esa es la escuela del Señor. Las pruebas, las luchas, las dificultades. Porque esa fe preciosa que nosotros tenemos tiene que ser sometida a prueba. Porque si el oro se somete a prueba, mucho más la fe, que es una fe preciosa. ¿Y cuál es el objetivo del Señor? Forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y no hay otra manera, no hay otro método que el Señor use para forjar el carácter de Cristo en nosotros, sino a través de las pruebas. Ahora hay algo más en lo de las pruebas. Cuando somos probados, nosotros queremos salir de la prueba a como dé lugar. ¿Sí o no? Porque ninguno de nosotros quiere estar en la prueba. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando estamos en prueba? Señor, ayúdame a resistir esta prueba. Dame la salida, Señor, a esta prueba. Y la Biblia dice que juntamente con la prueba que va a venir, la salida. Dios nos va a sacar, pero nosotros tenemos que esperar que el Señor nos saque de la prueba. Mientras tanto dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después que haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado a los que le aman. Entonces es un asunto tremendo lo de la fe. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a pasar por fuego. Ya los antiguos pasaron y el camino de nosotros no es diferente al de ellos. Pero el propósito de la prueba no es que el Señor quiere afligirnos por gusto, sino que el Señor quiere fortalecernos y el Señor quiere madurarnos, quiere perfeccionarlos. Entonces, después que hayáis padecido, el mismo Señor nos perfecciona, nos afirma y nos establezca. Ese es el camino, hermano, de nuestra fe. Si usted está pasando por pruebas, si está pasando por dificultades, bueno, dígale, Señor, fortaléceme. Dame fortaleza. Señor, tú estás trabajando en mí. Hay cosas, hermano, que no las entendemos. Pero después el Señor nos da la revelación. Mientras que estamos en prueba, quizás no entendemos muchas cosas. Si usted lee el libro de Job, son 40 capítulos, larguísimo. Todo lo que pasó en Job. Pero a la final él dice, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Se Dios permitió que Job pasara por eso, para que pudiera conocer más al Señor. Amén. Entonces, sigamos adelante, hermano. Nuestra fe va a ser probada. Y dice, por un poco de tiempo. ¿Y hasta cuándo vamos a tener pruebas? Hermano, hasta que nos vayamos de esta tierra. O hasta que el Señor venga, si todavía estamos vivos. Hasta el final. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces, hermano, antes de Pentecostés tiene que venir el Calvario. El Señor, para poder ver el fruto de la aflicción de su alma, tuvo que pasar por el Calvario. Lo que pasa es que nosotros queremos, hermano, que todo nos salga suavecito. No pasar por las pruebas, pero es que la Biblia dice que es el camino angosto, que es el camino de la cruz.
Ese es el camino. Y eso es lo que se le ofrece a los que no han creído. El Señor le ofrece, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma la cruz y sígame. Una vez un hombre le dijo al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. El hombre estaba emocionado. Y el Señor dijo: las zorras tienen guarida, y las aves del nido, y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le quiso decir? Bueno, no es una cosa tan fácil como tú crees. Esto hay que pasar por el camino angosto, por el camino de la cruz. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y que en todo nuestro peregrinar en esta tierra, cuando nuestra fe sea aprobada, podamos salir como Job, salir como oro y ser fortalecidos. Amén. Señor, bendiga su palabra. Te damos las gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, hemos visto por tu palabra, Señor, cómo nuestra fe, Señor, es probada. Cómo tenemos que pasar, Señor, por diferentes pruebas, por diferentes, Señor, situaciones que muchas veces, Señor, pueden afligir nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Pero, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, y es fortalecernos, perfeccionarnos, Señor. Señor, que seamos fortalecidos. Padre, que en esta mañana podamos entender, Señor, que tú no nos afliges, Señor, que tú no te complaces, Señor, o te alegras en afligirnos, sino que tú permites, Señor, todas las pruebas, todas las dificultades para poder trabajar en nosotros, para quitar, Señor, aquello, Señor, que traemos de Adán y forjar a tu Hijo en nosotros. Nos encomendamos ante ti en esta mañana. Te damos las gracias, Señor. Y si algún hermano, alguna hermana, Señor, está pasando por pruebas, por dificultades, Señor, te pido, Señor, que los hermanos sean fortalecidos, Señor. Que su fe sea fortalecida, Señor. Y que puedan salir, Señor, como dice tu palabra, más que vencedores, victoriosos, Señor, ante toda situación, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La paz del Señor, hermano.